Padre Fidel, buenas noches. Dios te bendiga. Muy buenas noches, Fabio. Muy buenas noches a todos los queridos amigos estudiosos de la palabra de Dios. El tema de esta noche, como ha sido anunciado, lo titulamos así: el perdón jubilar, una dinámica de regeneración por medio del llamado a la conversión y el don del perdón. Hemos querido regalarnos estos 3 días un espacio amplio de formación bíblica para poder vivir con mayor conocimiento y conciencia también este año de jubileo que estamos atravesando. Ayer vimos el origen, el sentido y el cómo se pedía la práctica del jubileo, principalmente a partir del texto referencial en el Antiguo Testamento, que está en Levítico en el capítulo 25. Desde allí hicimos algunas rápidas, breves conexiones con el Nuevo Testamento. Vimos ayer cómo el Yobel era el cuerno de carnero que sonaba en Jerusalén y en todo el país para convocar desde el mes de septiembre, cuando comenzaba el año en la fiesta del Yom Kippur, este año santo. Releamos el texto referencial del jubileo en Levítico capítulo 25, versículos 9 al 12. El día 10 del mes séptimo, el día de la expiación, el Yom Kippur, hará sonar la trompeta. Ahí está la palabra Yobel. Resonará la trompeta, otra vez Yobel, por toda la tierra de ustedes. Declararán santo el año 50, promulgando en la tierra un decreto de liberación para todos sus habitantes. Recordemos el tema de la Pascua. Será un año jubilar, y vuelve otra vez con la palabra, con el término Yobel. Será un año de Yobel, y aquí cambia la palabra, el significado de la palabra de cuerno para referirse ya a una nueva realidad, a un tiempo especial. Cada uno volverá a su propiedad y regresará a su familia de origen. Se refiere a las propiedades y casas perdidas por causa de los préstamos. Regresarán a la familia de origen, ¿quiénes? Los esclavos. El año 50 será para ustedes jubilar. Aquí cambió de nuevo la connotación para referirse a un tiempo santo, un tiempo especial. No sembrarán ni recogerán lo que renazca en el barbecho, ni vendimiarán la viña no podada. Es un gran sábado. Y termina, al menos por ahora, porque será un año jubilar, otra vez, un tiempo santo, y será santo para ustedes. Se alimentarán de lo que el campo produzca de por sí. Y con esto se recuerda el don de Dios. No el trabajo del hombre, el don de Dios. No mis méritos, no, el don de Dios. No mi esfuerzo, no, el don de Dios. El jubileo es entrar en la lógica de un don primero que fundamenta mi existencia. Y dimos varios pasos ayer, siguiendo un método que podría llamarse, vamos a llamarlo así, genético evolutivo. Desde la experiencia fundante, como si fuese la raíz, hasta su floración y sus frutos. Vimos desde la raíz, el jubileo, cómo el horizonte era la experiencia fundante de Israel, la Pascua, el Éxodo, la Pascua y la alianza que la constituye. Esta comunión entre Dios y el pueblo en mutua pertenencia, yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, pero en una dinámica pascual que lleva al pueblo a entrar a una tierra donde esta comunión con Dios se expresa en la manera de ser pueblo de Dios, en la vida de una familia. Y esto tiene consecuencias.
¿Qué significa esta convivencia como pueblo de Dios? ¿Qué significa esta convivencia comunitaria? ¿Y qué signo de lo que Dios quiere para la sociedad en el mundo entero? Por lo tanto, esto es importante. Vimos ayer también cómo para resguardar esta experiencia fundante se creó una institución para que no se quedase en un hecho puntual, el éxodo como un recuerdo del pasado, la liberación como un hecho del pasado, no, para que la libertad nunca se pierda, sino que se cultive y se traduzca en una dinámica relacional. Pues se creó una institución que se llamó el sábado, el Shabbat. El Shabbat conjugaba la memoria de la creación, séptimo día, y la memoria de la liberación, la Pascua. Creación y liberación se funden en el Shabbat. El Shabbat es la celebración del séptimo día que Dios descansó, la belleza de la creación que se aprecia y que se recibe también como un don, pero también el don de la liberación de la Pascua que mantiene vivo y vigente la belleza de la obra de Dios. Vimos también cómo esta institución evolucionó. En el libro de la ley, el Pentateuco, están insertos dentro de estos 5 libros 3 códigos legales. El código de la alianza, que comienza con el decálogo, los 10 mandamientos, el código deuteronomista, que lo amplía y lo muestra como propio de la ley en todas las situaciones posibles para ponerlo en práctica, para vivir la tierra. Es una frase, un estribillo que se repite mucho en el libro del Deuteronomio, para que vivas la tierra que yo te di. Para que la vivas en la libertad, no es simplemente estar ahí, no, para que sean pueblo de Dios. Y luego, el código de santidad, en tercer lugar, que está contenido en el libro del Levítico. Es el código sacerdotal, el código del culto. El jubileo está prescrito ampliamente en el libro del Levítico, como lo hemos dicho, capítulo 25. Pero ayer trazábamos la trayectoria. Se comienza con el sábado. Luego se pasa a la celebración ya no del séptimo día, sino del séptimo año, cada 7 años. Y vimos también que hubo contingencias que llevaron a plantear la cosa de otra manera. No solo 7 días, no solamente 7 años, sino 7 semanas de años. De manera que se llega al 50º año, el año 50. 7 semanas de años, 7 por 7, 49, y la gran celebración el 50. Vimos también las dificultades que se presentaron para ponerlo en práctica. Y nos detuvimos en el estudio de la parte central del capítulo 25. Finalmente, ayer, reflexionamos sobre la teología del tiempo. ¿Cómo podríamos resumir lo estudiado? Quisiera, en esta ocasión, hacerle eco a la síntesis, una síntesis que no es mía, sino escrita por uno de ustedes, por una participante en la formación de esta noche que me dejó sorprendido con el escrito que me mandó. Se trata de la señora Dubis Cervantes, de la ciudad de Cartagena, en el Caribe colombiano. Escribe Dubis. Con tu permiso, Dubis, voy a leer tu síntesis. El jubileo ofrece una posibilidad de gratuidad y de justicia. Se produce un orden que podríamos decir le pertenece a la gracia. Este año tendré que recordar que vivo gracias a lo que Dios me da. No con base en mis méritos, no. Dios me lo da gratuitamente y me permite recuperar esta dimensión fundamental, receptiva, que me constituye en sujeto solidario, que lleva impresa la lógica del reconocimiento profundo y que en términos bíblicos se traduce en justicia. Muy bien, Dubis, ¿eh? Y continúa. El jubileo nos pide reflexionar sobre los tiempos de Dios. Este es el año en el que hay que recuperar las palabras de la alianza, del Evangelio, y de discernirlas en comunidad.
y de llevarla a la práctica con gestos concretos de solidaridad y de justicia, de liberación de quien está rebajado, impedido o atado. Y termina. El jubileo nos da una visión. Recuerden la pregunta, ¿eh? ¿Se puso en práctica o no? Parece que no mucho. Pero permaneció en el libro de la ley, nunca lo borraron. No es como quien dice, no, esto no se aplica, esto no funciona, quitémoslo. Nunca lo quitaron. Ahí está. Es una norma siempre vigente de Dios. Es una palabra, es un mandato de Dios que nos hace mirar, mañana lo desarrollaremos, en la esperanza. Mantener viva la visión de hacia dónde vamos, en qué dirección tenemos que caminar y comenzar a vivirlo en el hoy, lo que hoy Jesús nos va a enseñar a través del perdón. Pero termino la frase de Dubis. El jubileo nos da una visión, nos permite entrever una realidad que va más allá del tiempo y que se asume desde el hoy en la lógica de un don, magnífico, de un don que no se puede imponer ni forzar, pero del cual podemos ser actores creíbles. Muchas gracias, Dubis, por esta síntesis. ¿Qué vamos a estudiar esta noche? Ya dije, el perdón jubilar. En vista de este año del jubileo, profundicemos ahora en uno de sus dinamismos más importantes, el del perdón. Como lo hicimos notar ayer, cuando estudiábamos los fundamentos bíblicos, este se practicaba con actos de liberación pascual, el origen es la Pascua, y esto cómo se practicaba después, condonando deudas, porque una deuda te esclaviza, te amarra, te aliena, te quita todo, hasta la paz. Se perdonaban las deudas, se recuperaban las propiedades, se liberaban los esclavos, porque la gente tenía hasta que venderse a sí misma. Era una práctica de la justicia frente a los desequilibrios sociales suscitados por una dinámica económica, cultural, incluso política, que llevaba a romper el orden querido por Dios. El orden de cosas querido por Dios. Estaba desestabilizado. El jubileo es un poner en cero la justicia. Es un recomenzar. Es un restaurar. Sanar el mundo desde la raíz, desde el proyecto inicial, original de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entrar ahora en esta traducción que vamos a hacer, la condonación de las deudas, al perdón, entendiendo que el pecado es la deuda más dolorosa? Para entenderlo, ¿cómo se plantea el tema? Volvamos un momentico otra vez sobre el texto del Levítico y enseguida su proyección en el Evangelio. El texto referencial que ayer subrayamos en Levítico 25:10 dice: Yovel hu tijye lahem, en hebreo. Literalmente, este será jubileo para ustedes. Ahora bien, como lo notamos, ayer lo quiero recordar. Donde el texto de Levítico dice Hu Yovel, será jubileo, con el sentido de sonará el Yovel, que es el anuncio de la llegada de este tiempo santo, de este tiempo especial, como lo es un sábado, un día de santidad. La versión griega, miren el orden que yo voy siguiendo aquí, parto de mi texto hebreo. Pero resulta que este texto hebreo fue traducido al griego, Septuaginta. Esta es la versión griega del Antiguo Testamento. Aquí ocurre algo muy particular, donde Levítico dice Juyobel, será jubileo. La versión griega de este mismo texto coloca eniautos afesios. Eniautos afesios. Afesios. El término, el sustantivo áfesis, griego, áfesis, significa perdón, liberación, remisión.
En el paso de la versión hebrea al griego, ya se hizo una relectura, una interpretación. El jubileo es un tiempo de perdón. Por eso entramos ahora en el tema del perdón. En griego se dice áfesis, que es desatar, liberar como remitir, condonar, liberar. Por lo tanto, ya desde los mismos tiempos bíblicos se ha traducido jubileo como perdón. Y sin perder de vista, como lo indica el contexto, que esta remisión incluye una condonación de deudas. Luego, la versión en latín, hecha por Jerónimo, llamada la Vulgata, San Jerónimo, él traduce en latín, ipse est enim ioveleus. Ioveleus, Ioveleus, pero hace un juego de palabras. Ioveleus, de ahí viene jubileo, pero lo está asociando con la palabra júbilo. Exultación, gozo, júbilo. Notemos ahora lo siguiente. Cuando Jesús leyó su misión en la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22, Jesús colocó en el centro de su misión una perspectiva jubilar. Eso es claro. No solo dijo que vino, como dice el versículo 18 de Lucas, citando a Isaías, no solamente dijo que vino a proclamar el año de gracia del Señor, una frase que es claramente el anuncio de un jubileo. Jesús dijo que vino a proclamar un jubileo. Es Jesús quien lo dice ahora. No solamente lo dice, sino que además, leyendo el texto de Isaías, Jesús subraya las particularidades de este año de Dios, de este año de la gracia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido para evangelizar a los pobres. Ayer lo recordábamos, porque habla de los pobres. Ayer vimos muy bien, el problema del jubileo tiene que ver con esto. La gente empobrecida. Me ha enviado para anunciar la redención a los cautivos y devolver la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Y ahora hago una nueva observación. Cuando en este texto se dice anunciar la redención a los cautivos, se está usando en griego el término áfesis. Áfesis. La Biblia traduce redención, pero es áfesis. ¿Qué significa áfesis? Lo acabo de decir, perdón. Y cuando dice enseguida, para poner en libertad a los oprimidos, otra vez utiliza el término áfesis. 2 veces Jesús en su programa pronuncia el término, el sustantivo, perdón, áfesis. El verbo sería afiemi, perdonar, liberar, desatar. Esto ya nos va dando una idea de lo que es el perdón. Desatar, para poner a volar la vida, levantarla, desatar. Jesús ha puesto en su programa misionero, en el centro de su misión salvífica, el perdón. Y es la manera como él dice que va a llevar a cabo el jubileo. Cuando al final del Evangelio, vámonos al final del Evangelio de Lucas, capítulo 24 de Lucas, después del relato de los discípulos de Maús y en medio de la aparición a los discípulos, a los apóstoles en el cenáculo, Jesús les abre la mente y les entrega el querigma, el anuncio misionero que la iglesia, desde los apóstoles hasta hoy, tendrá que anunciar por todos los rincones del mundo y en todos los tiempos de la historia. ¿Y qué coloca Jesús en el centro de la misión de la iglesia? Lo mismo que colocó en el centro de la misión de él. Es que la misión de la iglesia es la misma misión de Jesús.
no son dos. Y si Jesús colocó en el centro el perdón, la Iglesia Apostólica hará lo mismo. Y la Iglesia recupera esta misión cada 25 años, en principio de ser 50, y traducirlo en gestos concretos. Estamos recuperando el sentido de la misión. Y por eso permítame leerles el texto. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48. ¿Cuál es la misión apostólica? Está escrito, dice Jesús, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Si en el Antiguo Testamento la experiencia fundante es el Éxodo, la Pascua hebrea y la primera alianza, ahora tenemos un nuevo fundamento. Es la Pascua de Cristo, muerto y resucitado, y la nueva alianza sellada en su sangre. ¿Cuándo? En la Eucaristía. Esta es la copa de la nueva alianza, dice Jesús, sellada en mi sangre. Del primer éxodo al nuevo éxodo, de la primera alianza a la nueva alianza. Este es el fundamento. Este es el centro. Y entonces el jubileo tiene su plenitud en la persona de Cristo. Pero miren lo que dice Jesucristo, cuando coloca el fundamento pascual de su misma vida, muerto y resucitado. Agrega versículo 47. Si tienes tu Biblia ahí, por favor, mira Lucas 24, 47 y subráyalo. Y que se predique en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. ¿Ya? Nos colocó en el centro el punto, lo fundamental. Este es un año de anuncio en el nombre de Jesucristo, muerto y resucitado. Un año de anuncio de la conversión. Este es un año de conversión. ¿No era eso lo que veíamos ayer en la práctica, una conversión? Volver al proyecto de Dios. El proyecto de la alianza. Para vivir siempre en libertad. Para formar la familia del pueblo de Dios. A la manera de Dios. Como Dios quiere que sea. Lo que estoy entregando el mismo Dios. Pero termino la frase. Se predique la conversión para perdón de los pecados. La iglesia anuncia la conversión para el perdón, pero el perdón lo da Dios. El perdón de los pecados a todas las naciones. Esto ya es nuevo. Ya no estamos hablando de un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Este es el jubileo que abraza todo el globo terráqueo, el mundo entero, todas las criaturas de Dios. Y lo hace a partir de un epicentro que como una gran centrífuga expande la obra de Cristo, comenzando desde Jerusalén. Porque Jerusalén, allí muere, resucita y viene el Espíritu Santo. Y termina Jesús, ustedes son testigos de estas cosas. Es decir, la iglesia tiene que dar un testimonio jubilar. La comunidad tiene que tener una dinámica jubilar para hacer creíble su predicación en el mundo. Pero esto mismo vivido es lo que anunciamos. Pero subrayo, el centro es el perdón. ¿Ustedes son testigos de qué? Pedro, tú eres testigo de que yo te perdoné. Me negaste 3 veces. Nos miramos a los ojos en medio de la penumbra, allá en el patio del sumo sacerdote, y tú lloraste. Cuando descubriste mi mirada misericordiosa y el gallo cantó. Tú eres testigo de que yo te perdoné. Y te perdoné desde aquel día, cuando a la orilla del lago, frente a aquella pesca milagrosa, cuando se rompían las redes después de una noche en que tú no pescabas nada y yo te lo di todo, tú caíste a mis pies, como dice Lucas 5:8. Y tú me dijiste, apártate de mí porque soy pecador. Y yo no te rechacé, yo no te descarté,
yo te asumí y te hice mi discípulo y mi apóstol. Te dije, no tengas miedo, no temas. De ahora en adelante serás pescador de hombres. Pescador, bueno, con la frase muy propia de Lucas. Pedro, comunidad entera, discípulos que me han abandonado, ustedes son pecadores perdonados. Han sido lavados en mi sangre. Han sido restaurados en mi gran misericordia. Anuncien esto. Sean testigos de estas cosas, del perdón. Jesús entonces reinterpreta el jubileo, porque entonces estamos hablando de perdón. Por eso, por eso. ¿Y por qué ahora en todas partes de que el perdón y cómo? Por eso. Jesús reinterpreta el jubileo, le da plenitud al jubileo y lo pone en nuestras manos, para que seamos nosotros los perdonados, perdonadores. Nosotros los restaurados, restauradores. De nuevo, la lógica del don. Lo que yo te di, como en la Pascua, tú tienes ahora que hacerlo con los demás. ¿Qué se entiende por perdón? ¿Cómo enseña la Biblia a ponerlo en práctica? ¿De qué manera el perdón es la experiencia jubilar por excelencia? Cuidado con el devocionalismo y, como dijo hace poco el Papa Francisco, me encantó, no voy a, me temo que convirtamos el jubileo en turismo religioso, ¿no? Como vamos a Roma, como vamos al santuario, todo el mundo haciendo maletas. ¡Cuidado! El jubileo es más que eso. Lo siento mucho con las compañías aéreas, pero es, es cómo hacer del perdón la experiencia jubilar por excelencia. Mañana hablaremos de peregrinación, pero hay un primer camino que hace el corazón. Es un camino interior, es un camino en Dios, es el camino del perdón. Y podríamos hacernos preguntas todavía más concretas. Una pregunta que yo me hago a mí mismo, a partir de mi propia experiencia. ¿Es posible perdonar? Yo sé que a veces sí, pero a veces no. ¿Cómo es posible hacerlo sin olvidar lo que me pasó, el daño sufrido? ¿Lo podemos hacer con una persona que no se arrepiente? Yo quiero, pero esa persona no quiero. ¿Cómo hago? Es posible que lo haga también conmigo mismo. La primera ovejita que tiene que cargar un buen pastor es ella misma. Saber cargar con mi pecado, con mi debilidad. Ser buen pastor de mí mismo, tener misericordia también conmigo mismo. Y una pregunta que se plantea poco, pero que es muy importante. Apuesto que muchos no se la han hecho. ¿Es posible perdonar a Dios? Yo sé que Dios me perdona, pero perdonar a Dios. Y me entienden por qué hago la pregunta. A veces salimos de pelea con Él y no entendemos por qué me pasó esto y por qué no me... ¿Es posible perdonar también a Dios? Respondamos enseguida a la primera pregunta. El perdón, desde el punto de vista cristiano, es una completa regeneración. El perdón, repito, es una regeneración. Es una nueva creación. Es una restauración. El perdón es una dinámica creadora que nos pone en contacto con nuestro barro, que nos pone en contacto entre nuestra finitud y la omnipotencia de la bondad de Dios, que sopla su espíritu, su ruaj, en nosotros para transmitirnos su misma vida y caminar con Él, para vivir plenamente. El perdón es lo más hermoso y maravilloso que puede suceder en la vida de un ser humano.
Vamos a profundizar esto dando 3 pasos, sumergiéndonos en textos bíblicos y descubriendo en ellos los dinamismos de este perdón, o este dinamismo de la persona interior, del perdón como la experiencia jubilar por excelencia. ¿Cuáles son estos 3 pasos? Primero, veamos la praxis de Jesús. Partamos del mismo Jesús. Luego, remontémonos otra vez hasta el Antiguo Testamento para comprender mejor el punto de vista hebreo sobre el perdón y al cual Jesús le dio continuidad. Jesús se apropió de la teología del perdón más genuina del Antiguo Testamento, le dio continuidad, lo aplicó y le dio plenitud, le dio plena realización. Y tercer y último paso, veamos el perdón desde el punto de vista apostólico. Punto número 1. Observemos a Jesús. Es muy típico para Jesús que la esencia de su ser no se exprese solamente a través de una enseñanza, digo enseñanza oral, sino ante todo de su presencia. Dice palabras, pero también importa mucho la acción, la praxis de Jesús. Y en Jesús aparece impregnada en su praxis la misma lógica jubilar que vimos ayer. El perdón recibido de Dios y el perdón dado a los hermanos están interconectados. Podríamos resumirlo con esta frase. Somos perdonados para perdonar. Somos restaurados para restaurar. ¿Cómo entender esto? Veamos el Evangelio. Lo primero que hay que observar es que una persona de la grandeza y de la generosidad de Jesús hace que parezca decepcionante el hecho de que para entrar en la complejidad de la naturaleza humana, y en particular del pecado, se valga de parábolas con tema financiero. Como, bueno, ayer veíamos que el problema había un tema financiero de fondo. Jesús se vale para entrar en la naturaleza humana y en la realidad del pecado, lo expresa con parábolas con tema financiero, donde se habla de dinero prestado, la condonación de las deudas, jubileo, jubileo. Jesús hace la asociación. Y esta primera sorpresa que se lleva uno puede ser respondida cuando vemos que Jesús entrega la fórmula de su anuncio, el mensaje central, su querigma que comenzó en Nazaret, a través de parábolas. Por ejemplo, veamos una. Capítulo 16 de Lucas, versículos 1 al 9. Se trata de la parábola de un administrador injusto. Y uno queda un poco así sorprendido. ¿Cómo es posible? Claro, mucha gente que no lee con cuidado, a veces yo noto cosas que escriben muy curiosas. ¿Cómo es posible que Jesús ponga de ejemplo a una persona que le robó al patrón? Lea con cuidado. Jesús no está diciendo que haya que robarle a nadie. Jesús está diciendo, aprendan de la inteligencia de este hombre. Hay que leer bien. Y esta parábola está después de la parábola, la gran parábola del perdón, o las 3 parábolas del perdón del capítulo 15 de Lucas. ¿Con cuál sigue? Con una parábola de tipo financiero. Este administrador astuto, inteligente, sagaz, que perdona las deudas de algunos de los, de los debitores, de algunos de los deudores de su patrón. Y entonces, no mire solamente lo que Jesús dijo, sino cómo lo dijo. ¿Qué era lo que quería decir?
Si uno no le pone cuidado, lo que Jesús dijo es como quedarse mirando el dedo y no mirar el sol. No, no mires el dedo, mira el sol. Es decir, no porque dijo que miren este ministro, no, miren lo que trataba de decir. ¿Por qué dijo eso? Para decir que este hombre sabía lo que era la gratuidad. Él sabía que perdonando, él luego sería perdonado, sería acogido por otros. Otra parábola. Me voy al capítulo 18 del Evangelio de Mateo, en los versículos 21 al 30. Cuando Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? 7 veces ya era muy generoso, ¿eh? Porque uno perdona a la primera, a la segunda, pero a la tercera uno dice, Y Jesús le dice, sí señor, hasta la tercera, y me lo multiplica por 2, 6, y le pone la ñapa, bueno, perdona la expresión, y le agrega la séptima. Eso es jubilar, séptimo. Y Jesús le dice, Pedro, no 7 veces, hasta 70 veces 7. Le multiplicó el número jubilar, ¿se acuerdan? Séptimo día, séptimo año, 7 semanas de años. Jesús está haciendo la misma lógica. Y resulta que hay un servidor. Además, la palabra servidor ya nos dice que no estamos hablando del laico de a pie, estamos hablando de los servidores. Resulta que este no tiene corazón, no tiene misericordia. Y Jesús se vale del mundo financiero para decir que este servidor, que no tenía cómo pagarle una deuda increíble a su patrón, fue perdonado. El patrón lo trató con mucha generosidad. Por petición de él, le condonó la deuda, porque se lo suplicó. Y la desproporción es enorme. Le perdonaron una deuda que no habría pagado ni en esta vida ni en la otra, y no fue capaz de perdonar a un compañero de trabajo que le debía apenas un poquito, y lo estrangulaba, se puso violento, págame lo que me debes. Jesús se vale del mundo financiero, del perdón en el mundo civil, en el mundo afuera, el problema de las deudas que es tan común, para explicar el tema del perdón. Debemos siempre preguntarnos lo que esta parábola quiere inculcar en nosotros. Quiere inculcar una inquietud. Preguntémonos si hacemos justicia al perdón de Dios. Dios nos ha perdonado mucho. Somos capaces de perdonar. El perdón de Dios nos capacita y nos vuelve activos en el perdonar. ¿Cómo podríamos hacer esta transición del haber recibido esta liberación de una deuda enorme e impagable al ser generosos con los demás para vivir la tierra de la fraternidad? Y Jesús da una bella respuesta valiéndose del mundo financiero otra vez, pero ya no contando una parábola, sino una historia real. ¿Se acuerdan? Saqueo. Póngale cuidado a la historia de Saqueo. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Es una historia que se entiende casi intuitivamente, pero voy a subrayar lo esencial. Este hombre rico, además corrupto, acaparador, ambicioso, claramente un pecador a los ojos de Dios y un dañado a los ojos de la gente, Saqueo, el encargado de la recaudación de impuestos en Jericó, además un servidor público corrupto. Este hombre expresa su deseo profundo de ver a Jesús. No logra hacerlo porque era de baja estatura, pero se las ingenia, otro hombre inteligente,
para encontrar a Jesús, se sube en un árbol, en un sicomoro. Pero es Jesús el que lo encuentra a él. Y aquí está la iniciativa de la gracia. El amor primero. Jesús, él quiere ver a Jesús, pero en la escena vemos que es Jesús el que se fija en medio de una multitud en él. Jesús lo encuentra y lo sorprende. Ese es Dios. A Dios le encanta sorprendernos. Y le dice, quiero hoy quedarme en tu casa. No se lo esperaba, eso es una sorpresa. No estaba en el programa de Zaqueo. Quiero quedarme en tu casa. Pero él, si yo apenas yo me conformaba con solo verlo pasar y hacerle chao. Yo esto no me lo esperaba. Se quiere quedar en mi casa. Quiere ser mi amigo. Todo el mundo me critica y me rechaza, yo lo sé y me lo merezco. Quiere quedarse en mi casa. Y esta sorpresa, el texto no lo explica, no necesita explicártelo, porque es un texto intuitivo. Los textos bíblicos saben que tú eres inteligente y que vas a captar la idea. La sorpresa cambia a Zaqueo. No a partir, Zaqueo no cambia a partir de la acusación, de la denuncia, de la reprensión, sino muy intuitivamente, a partir de una espontaneidad que hace realizar esa liberación y esta integración que Zaqueo acaba de sí mismo, que acaba de recibir en la generosidad que Jesús tuvo con él y que valía más que toda la plata que él guardaba. Un Jesús que lo honra a una persona deshonrosa. Jesús lo honra a un pecador. Lo honra yendo a su casa y comiendo en su mesa, que significa amistad. Jesús nunca le tocó el bolsillo, nunca le reclamó, nunca le tocó el tema del dinero y de lo que hacía con ese dinero sucio. Jesús simplemente le tocó el corazón cuando le regaló la gracia de un encuentro, tratándolo bien. Y en ese momento, Zaqueo se convierte. Este es el llamado a la conversión. Se convierte en un verdadero israelita, en un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué Jesús dijo esto? Que he aquí un verdadero hijo de Abraham. ¿Por qué dijo eso? No se estaba refiriendo al ideal de israelita que se toma en serio el proyecto de Dios. Este es un verdadero hijo de Abraham. Ha entendido el proyecto de Dios con su pueblo. El proyecto de vivir en la tierra en una dinámica de fraternidad. Una fraternidad cuyo corazón es la justicia y la solidaridad con los más necesitados. Dos aspectos que brotan ahora en Zaqueo. Justicia, devuelve lo robado. Generosidad, da todo y mucho más, la mitad de todos sus bienes. Y esto colorea el tema del perdón. En ninguna parte se dice que se le dio una absolución, que se le puso a hacer una penitencia y que hubo todas unas preguntas. Nada de eso. Atención con la praxis de Jesús. Aprendamos de Jesús. Jesús es uno que realiza la santidad de Dios en el contexto de lo que el pueblo de Israel llama en hebreo la tzedaká, o sea, la justicia. Pero una justicia que parte de una gracia, de una misericordia, de un amor primero inesperado, inmerecido y tampoco forzado. Simplemente lo sedujo, se lo ganó, exaltando a uno que lo que merecía era una buena reprimenda. Y de nuevo nos tenemos que preguntar si el perdón
como lo vemos en Zaqueo, es espontáneo. ¿Cómo es que podemos sentir tantas veces en nuestra vida la incapacidad para perdonar? El perdón no puede ser a la fuerza. El perdón es un acto, es un impulso, como Zaqueo. Es un impulso espontáneo que va más allá de lo esperado. Si somos amados, perdonados, ¿cómo no dejar que nazca este impulso que después vamos a llamar jubiloso, exultante? ¿Cómo podemos llegar a hacerlo entonces? O mejor, ¿por qué no llegamos a hacerlo? ¿Qué es lo que está faltando? Piénselo bien. Pues les he puesto algunos ejemplos. 2 parábolas financieras y un caso de un hombre financiero, Zaqueo. 3 ejemplos que Jesús nos ha dejado de cómo una persona es puesta frente a Dios. Cómo esta persona llega a la comunión con Dios. ¿Y dónde está el dinamismo? Antes de remitirles las deudas a nuestros deudores, Jesús nos cuestiona y nos anima para que digamos: Padre, perdona nuestras deudas. El perdón vertical del perdón de Dios hacia mí, cuando me reconozco pecador, está íntimamente conectado con este perdón recibido, necesario, divino, que hace que desborde en un perdón horizontal, el perdón al hermano. Es como un manantial que desborda. ¿Cuándo es difícil perdonar? Cuando me falta experiencia de Dios. Cuando no he tomado conciencia del amor de Dios, no me he percatado o no lo he dejado amar. Y por eso hay que invertir algunos minutos ahora para que comprendamos la espiritualidad del perdón. Vamos a ver la dimensión vertical, tema en un punto número 2, y la dimensión horizontal, número 3, que es el perdón apostólico. Unos minutos para que volvamos al Antiguo Testamento. ¿Cómo es el perdón de Dios regalado a su pueblo? ¿Por qué me voy al Antiguo Testamento? Porque Jesús lo leía. Y hay un salmo que yo lo llamo la enciclopedia del perdón. Un salmo que es toda una enciclopedia sobre el perdón. En apenas 21 versículos. El Salmo Miserere. Le llamamos en la liturgia el Salmo 50. En la Biblia hebrea es el Salmo 51. Punto número 2. El dinamismo del perdón en el Miserere. Es el manantial del perdón. La experiencia primera de la gracia. ¿Cómo ocurre? Jesús debía conocer bien este texto. Y yo me imagino que ustedes también. Ustedes lo conocen. Yo sé que muchos se lo saben hasta de memoria. El Salmo comienza diciendo: Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Bueno, aquí les he recitado la versión litúrgica, la recitamos todos los días, ya me la sé de memoria. Pero tengo que decirles una cosa, el Salmo realmente no empieza ahí. El Salmo no empieza ahí, y hay que leerlo desde el comienzo. La Biblia hebrea ha puesto una introducción que va más allá de la típica rúbrica litúrgica que encontramos en el encabezamiento de gran parte de los salmos. Los 2 primeros versículos del salmo que hay que leer
Yo ahora comencé, cuando lo recité, con el versículo 3. Pero los dos primeros versículos del Salmo 51 en la Biblia, o 50 en la liturgia, comienzan con una historia, comienzan con una narrativa. Y esta vez, además de no es una simple rúbrica litúrgica de cómo recitar el Salmo, con qué instrumento o con qué coro o quién lo compone. No, lo que encontramos es una historia que da una nueva perspectiva de lectura. Y le voy a decir una cosa, da una nueva perspectiva de oración del Salmo. Lo que el Salmo está diciendo con esta anotación previa es que hay otro que ha orado este Salmo antes de ti. Es más, hay otro que lo ha orado por ti, y es David. Versículos 1 y 2. Al maestro de coro, ahí sí es puramente rúbrica litúrgica, salmo litúrgico, y enseguida sigue, de David. Cuando vino a él, miren bien, cuando vino a él el profeta Natán, un profeta es un hombre de la palabra, cuando vino a su casa la palabra de Dios. Cuando vino a él el profeta Natán, después que aquel se había llegado a Betsabé. No me pregunten por este de haber llegado, ¿eh? Se había llegado a Betsabé. Comienza diciendo de David. Y esta vez, no solo de una manera genérica para aludir a su capacidad musical de compositor de salmos y de intérprete, característica, rasgo identitario de David, sino para evocar la memoria de uno de los momentos más oscuros de la vida de este rey, quien debía representar como rey a todo un pueblo, pero que llevaba al mismo tiempo en la vida privada una vida poco ejemplar. A los ojos de todo el mundo era un santo, pero por dentro era tremendo. Y entonces se recuerda que en aquel episodio, estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, primeros 7 versículos, el día que el profeta Natán llegó al palacio del rey y lo confrontó su pecado. ¿Cómo lo confrontó? Llegó con una denuncia, profeta, rey, usted es un hombre pecador, usted es un adúltero, usted es un dañado. No, no. Cuidado con la manera como se afrontan situaciones de pecado. No fue así. No fue así. Así nunca se habría convertido David. Vino con la palabra de Dios y se la puso al frente. Le puso al frente una historia para que para que el rey se leyese a sí mismo en ella, como un espejo. Y entonces, aquí le va a poner nombre al pecado. El pecado del adulterio con Betsabé, dice el versículo 2 del Salmo 51. Un pecado que es como la punta de un iceberg de otros pecados que tenía el rey. Pecados sumergidos en su conciencia. Lo describe muy bien el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Bueno, yo dije ahora el capítulo 11, en Natán es el capítulo 12, primeros 7 versículos, capítulo 12, la historia de Natán. La historia del pecado está en el capítulo 11, corrección. ¿Cómo ocurre? Capítulo 11 del segundo libro de Samuel, puntualmente. Todo empieza con una mirada. Jesús en el Evangelio va a decir, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible llegar tuerto al reino que no con los dos ojos a la gehenna. Es decir, para tiempo. Pero el rey no para tiempo. El pecado tiene que ver con un mal discernimiento, por no discernir, no reflexionar. Hubiera parado, no lo hizo. Se deja llevar por los impulsos. Ahí comienza el pecado. Se deja llevar por los impulsos de la naturaleza.
Todo empieza en el momento en que se recrea la vista viendo a una señora bañándose. Luego, cuando siente la atracción y la manda a llamar. Enseguida, cuando duerme con ella y la deja encinta. Después, cuando se entera que está embarazada y manda a llamar al marido para hacerlo dormir con la mujer borracho, pero no funciona el plan, y entonces echa mano de una artimaña, de su astucia, y lo manda al campo de batalla para deshacerse de él. Y por esta vía, el rey resulta culpable de asesinato. El pecado es como una bola de nieve. No paró en el primer momento. Siguió y siguió y siguió. Es una bola de nieve. Trabájalo cuando está pequeño como un gatico. No sea que se te vuelva como un león inmanejable. Y esto le pasa al rey. Se le sale de las manos la situación. Un pecado siempre lleva a otro pecado. Después hay que mandar a callar, después hay que pagar, después hay que mentir y después... Y no, tú sabes cómo empiezas, pero no sabes dónde vas a terminar. Se hace notar aquí el contraste entre la vida pública del rey, admirado y exitoso, y la vida privada. Hacia afuera exitoso, pero por dentro es un desgraciado. Y el profeta viene y le cuenta, que viene el tema de la palabra, le anuncia una parábola. En el Evangelio Jesús también lo hacía con parábolas. Bueno, una parábola que parece en principio como una historia verdadera, pero es una parábola. La parábola de una oveja. Suena familiar esto de parábola de oveja. La parábola de una oveja. Un hombre rico que tenía muchas ovejas, tenía una gran propiedad, muchos campos y mucha oveja. Recibe la visita inesperada de un buen amigo. ¿Y qué hace él para atender al amigo? Va y se apropia de la única oveja que tenía el vecino, que era un hombre pobre, que solo tenía una cabañita, que no tenía rebaño, solo tenía una ovejita. Y este hombre rico se ha quedado con lo del pobre. Manda a matar la oveja para ofrecérsela a su invitado, a su huésped. Cuando el rey escucha la historia, reacciona, mira lo que voy a subrayar aquí, con rabia. Como a todos, nos da rabia cuando vemos una injusticia. Estoy seguro que ahora que la escuchaban ya le dice, ¡ah! Reacciona con rabia cuando escucha la historia contada por Natán y dice, frente a Dios, o al hombre de Dios, dice, el hombre que hizo esto, que se muera. Merece la muerte. Bueno, el rey también tiene función judicial en ese tiempo. Y Natán, capítulo 12, versículo 7 del primer libro de Samuel, extiende el dedo y le dice, ese hombre eres tú. Yo siempre digo, cuando me dan la oportunidad, cuando explico la dinámica, el ejercicio de la lección divina, de la lectura orante de la palabra, que a veces cuando uno hace ejercicios de lectura del texto, la gente toma nota y dice, ay, esto me sirve para una predicación, esto está bueno para una catequesis, esto se lo voy a mandar a decir a un primo o a un amigo. No. Ese hombre eres tú. La palabra de Dios es un espejo. El Señor está diciendo, yo ahora quiero hablar contigo. Tranquilo, que yo me encargaré de mandar mi razón a los demás, no te preocupes, yo ahora quiero hablarles contigo. Ese hombre de la historia eres tú, por eso era una parábola. El Salmo, por lo tanto, hace aquí algo muy interesante que podríamos tratar de expresar con un concepto sugestivo. El Salmo permite una identificación. Lo que hizo Natán con David, contarle una historia, que él pensaba que era otro, pero era él, lo hace el Salmo. Te coloca cosas que le pasaron a David desde el principio
para decirte, mírate tú en el desarrollo de esta oración. El Salmo te lleva a una identificación. Y la primera es que yo puedo entrar donde una persona no segura de su situación, pecado o no, entrar en las palabras y en las situaciones de Dios. Pero veamos cómo David solo quería captar su propia situación identificándose con este pobre que había sido afectado. Aquí tenemos algo importante en esta reacción de David. David se identificó, sí se identificó. Se leyó en la palabra del profeta, pero se leyó en el pobre, en el que había sido afectado. Por eso al rey le da rabia y se pone a la defensa del pobre. Y resulta que él es el violador. Se quería colocar en el lugar de la víctima para reclamar por ella, pero él era el victimario. Por la parábola, lleva a ser reconocido como el transgresor, como el pecador. Y la palabra lo lleva a identificar su pecado. Esto que hizo aquel hombre con la oveja del vecino es lo que tú has hecho en una familia. El camino del pecado, la vía iniquitatis, como se dice en latín, se hace posible gracias a este proceso de identificación por medio de la palabra. Jubileo es tiempo de la palabra. Y así se hace posible también de una manera genial, como lo hace la pedagogía de Dios en el Antiguo Testamento, llevarme a un reconocerme a mí mismo por medio de una narrativa que hace de espejo, reconocerme como un pecador. ¿Quién soy yo en esta historia? ¿Soy el pobre víctima o era yo el rico victimario? Veamos ahora el camino. Y la primera anotación que he hecho sobre el Salmo Miserere, porque es el gran salmo del jubileo, ella era importante, muy importante. El salmo no empezó con la frase misericordia, Dios mío por tu bondad. Empezó con la historia de David, para darme un punto de vista narrativo, para que lo que sigue ahora sea el espejo de mi propia vida. Pero veamos ahora, el versículo 1, no voy a leer todo el texto por razón de economía de tiempo, pero se voy a mostrar los puntos esenciales. Veamos ahora cómo fluye la oración. Y en el fluir de la oración observemos el dinamismo del perdón. ¿Cómo se da el dinamismo del perdón en la Sagrada Escritura? En esta enciclopedia del perdón que es el Salmo Miserere. Comienza el Salmo diciendo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Detengámonos un momento en algunas de las palabras que nos ayudan a entender mejor este recorrido. Ya hemos visto que no se trata solamente de la identificación, yo como David, yo pecador, sino que vamos a ver algo más. Ante todo, lo que nos dice ahora la primera palabra del Salmo, Dios. ¿Cómo entra Dios en mi historia? Y la primera palabra del Salmo es Hinne, Hinneni, Hinneni Elohim. Así comienza el Salmo en hebreo. Piedad de mí, que en latín ha sido traducido como miserere, pero el texto hebreo Hinneni quiere decir más bien piedad. Piedad, el término hebreo en hebreo se dice Hanan, Hanan de donde vienen los nombres Ana o Juan. Hanan significa tener gracia, conceder gracia, gracia concedida y también gracia recibida. Tener gracia es la primera palabra de este salmo. Ten gracia conmigo.
haz una gracia conmigo, o sea, un favor conmigo. Hanan Gen también, es la actitud de generosidad. ¿Qué es esta gracia? Es la actitud de generosidad, de benevolencia, de una persona que está en un plano superior con alguien que está en condición inferior. Es decir, hacerle un favor, favorecerla, inclinarse ante ella. Enseguida, miren cómo empieza con esto, tú te inclinas ante mí. Dios se inclina ante mí. Antes de que yo me ponga de rodillas para pedir perdón, es Dios el que se inclina ante mí. Enseguida viene otro término, segundo término, Hesed en hebreo. Hineni Elohim quejas dejo en hebreo. Hesed es el amor gratuito, como se vive en una familia. Es un amor espontáneo, con mis hermanos, con mis papás, es un amor que se da, es gratuito. No tienes que comprarlo o pagarlo, no. El gran espacio de la gratuidad es la familia. O como se da entre los enamorados, entre los amantes. Es un amor espontáneo, gratuito. No es comprado. El amor ni se compra ni se vende. Si lo compra ya no es amor. Se seduce. Hesed, el amor cariño, que es el amor de la gratuidad. Y viene una tercera palabra. En hebreo, rahamim. Por tu inmenso rahamim, acaba con mi transgresión, dice el texto. Rahamim es el plural del hebreo rehem, que significa vientre materno. Rehem, vientre materno. En plural, rahamim expresa el misterio de la maternidad. O sea, el vínculo más profundo que puede darse entre dos seres humanos, la madre y el bebé en gestación en su vientre. La comunión más profunda. Quiere decir, Dios me lleva dentro de él como una mamá lleva al hijo de sus entrañas cuando lo está gestando. Es más, debajo de su corazón. Dios no me ha expulsado con mi pecado. Lo terrible es cuando a veces pasa en las discusiones de pareja, ¿no? Desde que yo me enteré de esto, te me saliste del corazón. Mire, Dios nunca nos expulsa del corazón. Y por eso duele tanto a Dios. Estamos ahí, somos nosotros los que nos vamos, pero Dios nunca nos ha echado. La conversión es un volver allí de donde nunca fuimos sacados. Es volver a un amor que nunca se acabó. El nuestro sí, pero el de Dios no. Nunca dejó de amarnos, nunca. Nunca nos retiró la confianza ni el valor que teníamos ante Él. Y esta es la tercera expresión. Primero piedad, la segunda cariño y la tercera rahamín, que es la típica expresión de misericordia. Pero los tres términos significan misericordia. En español, esta tercera palabra, rahamín, ha sido traducida como compasión, por tu inmensa compasión. Pero yo seguiría aquí a un traductor de la Biblia, un francés, André Chouraqui, quien traduce así: según la multiplicidad de tus matrices, limpia mis carencias. ¡Wow! ¡Qué traducción! Bueno, esta enciclopedia de la teología del perdón y del pecado, que es el Salmo 51, técnicamente se diría hoy en la teología una amartología también. Primero del pecado, la amartología, también del perdón. Nos entrega toda una gama de matices sobre cómo acontece la realidad del mal, pero sobre todo y ante todo, cómo se vuelca sobre nosotros con tres términos: la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y la prioridad no está en el pecado. El primer paso no es el pecado. Ojo con el dinamismo del perdón jubilar. No comienza con el examen de conciencia. No, comienza con la toma de conciencia de un amor primero, de esta piedad, de este gesed, cariño, de esta misericordia de madre, de este amor
de madre que nunca me expulsó y que siempre me ha tenido vinculado a ella, a pesar de todo, o a él a pesar de todo. Primero es el amor de Dios que mi pecado. ¿Se acuerdan del punto número 1, lo que vimos con Zaqueo? Primero fue el amor de Jesús por Zaqueo, y de ahí vino el perdón. Espontáneamente, libremente, generosamente, intuitivamente. Primero fue el perdón de aquel servidor, pero él no lo transmitió, pero tenía que haberlo dado. Ahí se cortó. Pero también fue primero la generosidad de aquel administrador que esperaba que después tuvieran con él. Dios, perdonando. El Salmo va en la misma lógica. Y lo mismo que el Dios del Éxodo había hecho con su pueblo. Primero fue la obra de Dios. Esto se llama la gracia. Dios es primero que mi pecado. Y es el amor de Dios el que me atrae, el que me impulsa, el que me atrae dulcemente hacia Él. Ese es el camino, ese es el dinamismo fundamental del perdón. Antes de hacer la lista de mis pecados, primero tomo conciencia de cuánto he sido amado. Y entonces, frente a este amor primero, ahora sí, viene el contraste. Viene una descripción del pecado. Esta es una manera de decir, escuchen bien, soy lo que soy por una experiencia de tu misericordia. Tú me has regalado una serie de manifestaciones de tu misericordia porque has actuado como un Dios liberador y salvador frente a tu pueblo y ahora lo haces conmigo. Y porque tú has hecho esto conmigo, me miro en el espejo como David y entonces, Señor, reconozco que me he apartado de ti. Frente a tu grandeza, descubro mi pequeñez. Frente a tu santidad, descubro mi pecado. Frente a tu inmenso amor, descubro mi mediocridad. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Versículo 2. Literalmente yo traduciría, lávame por completo de mi culpa, de mi pecado, hazme puro. Y aquí tenemos una terminología del mal, otra vez 3 términos. Si el amor de Dios apareció en 3 términos, mi pecado aparece también en 3. Me lo revela, me lo desvela, para que yo salga de él. Primero dice delito, en hebreo peshá, y que se debería traducir como infracción, transgresión. Hay una dimensión jurídica en el pecado. Había una norma, una ley que yo transgredí. El pecado no es virtual, es objetivo. Había una norma que Dios me pedía y yo no lo cumplí. Eso se llama peshá en hebreo. Yo he incumplido, yo he transgredido lo que tú me pedías hacer. Un término jurídico. Una ley que no ha sido cumplida o que ha sido transgredida. Me he saltado el orden establecido por parte tuya, pero con tu colaboración volveré al camino. El segundo término es culpa, el término propio del jubileo. En hebreo se dice avón. En la lógica de Israel, cuando hago algo malo, no queda solamente una acción, sino que estoy produciendo todo un contexto del mal contra el cual Dios debe actuar. Si no, estaríamos perdidos en el mal. Un mal siempre desata otro mal. Todo mal deja un daño. Si yo digo una mentira, no solamente el pecado fue una mentira, transgredí, sino que además hay una culpa. Es decir, yo he hecho un daño, porque esa mentira seguramente afectó a alguien. Es más, a mí mismo, porque la próxima ya no me van a creer. Tercer término, pecado, atá, atá. Es el término tal vez más importante. Significa desacierto, equivocación, no dar en el punto, fallar en la finalidad. Pero aquí tiene la connotación ya de una situación. Es aquello que en mí está inmaduro, aquello que en mí está torcido, aquello que en mí no funciona y que necesita ser restaurado desde la raíz. Para terminar esta lectura del Salmo, permítame subrayar
ahora en el desarrollo, este es el manantial. El amor de Dios que me hace mirarme ahora, mirándome en Él, yo descubro mi pecado. Como un delito, como una culpa y luego como una situación de pecado. No solamente cosas que hago, es que hay cosas que ya son habituales. Hay cosas que en mí ya se volvieron costumbre y que tengo que superar. Pues hay 4 frases en este salmo que hacen el clic, la conexión jubilar. No puedo leer el salmo con todos los detalles, cuánto me gustaría. Yo los invito a leer el texto completo. Por mi parte, 4 frases que dan el matiz jubilar de este salmo y que tienen que ver mucho con Jesús. 1. Tenemos aquí una dimensión, una perspectiva de alegría que es muy importante. Exultarán los huesos que machacaste tú. Miremos, el texto lo tienes a la mano. Aquí tenemos un verbo de júbilo. Exultarán los huesos que machacaste tú. Lo tenemos en el versículo 10. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Se alegren los huesos que tú machacaste. Pensemos bien esto. El perdón es una fiesta. El pecado es una depresión, una tristeza, una melancolía que no te pasa en el campo espiritual, no solo en el campo psicológico. El perdón es lo que dice el versículo 10. Devuélveme el son del gozo y de la alegría. Y entonces coloca un verbo muy importante, exultar, jubilar. Exultarán los huesos que machacaste tú. Como la experiencia de Israel con los huesos secos, con los huesos de muertos. Lo que ha pasado en mi pecado es como entrar en un cementerio. El perdón es salir de un contexto del mal. ¿Cómo se sale del pecado? ¿Cómo ocurre el perdón? Mediante una deconstrucción. Por eso dice machacar los huesos. Es un deconstruir, casi que un morir, para resucitar, para recrear. Romper todo, machacar, para rehacerlo en las manos de Dios. Como David, Señor, me has quebrantado para permitir así una nueva creación. Y puedo hablar ya de la alegría en el contexto de la destrucción y la reconstrucción a partir del material principal, como lo entiende la antropología hebrea, desde los huesos. Segunda frase, versículo 12. Crea, oh Dios, en mí un corazón puro. Renuévame en mi interior, en mi corazón, por dentro, con un espíritu firme. Segundo término importante. Segunda frase. Crear. Crear es la palabra clave. El corazón puro, aquí, es una transparencia de la persona. Y también el reconocimiento de la pobreza que todos tenemos. Cuando le decimos a Dios, yo todo te lo debo a ti, Señor. Yo dependo de ti. Y tú eres un Dios que puede cambiarlo todo. Más aún, puede hacer cosas donde antes no había nada. Crea en mí. Eres tan creativo, Señor, que no dependes de la materia prima puesta entre tus manos. No importa el punto al que haya llegado. Tu creación me hará nuevo. Y esto lo hace por medio del Espíritu. Esto es una obra del Espíritu. Renuévame por dentro con espíritu firme. Como en la primera creación, la ruaj, el soplo de Dios, entra en nuestra dimensión adámica, que es nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, pero que insuflada por el aliento de Dios, se convierte, hace que nuestra vida se convierta en una obra maestra divina. Y aquí estamos ante un punto clave de la espiritualidad israelita. La creaturalidad. La creaturalidad. ¿Qué es la creaturalidad? El reconocer que soy lo que soy gracias a un creador, que yo no me doy la vida, sino que es dada. Por lo tanto, no me puedo dar el perdón a mí mismo, otro me lo da.
No me puedo restaurar todo a mí mismo. Esto no es autoperfección. No, no. Esto no es productividad. No, no. Esto es una obra de Dios. Un ponerme en las manos del Creador. Mi vida está sostenida siempre en sus manos, como lo ha estado desde el primer instante de mi existencia. Lo está ahora, cuando más lo necesito, cuando he caído en el pecado y necesito renacer. Y ese es el sentido primero de la pobreza de espíritu que experimenta una persona que se reconoce pecadora. La creatividad de Dios obra en nuestra transparencia. Su poder fluye en nosotros constantemente y es capaz de renovarnos a fondo. Tercero, cantará mi lengua tu justicia. Versículo 11. No, 11 no. Versículo 16. Y cantará mi lengua tu justicia. Tenemos otra expresión de fiesta, de alegría, cantar. Pero dice que se canta la justicia. ¿Cómo se puede hablar de justicia cuando se ha dicho, perdóname, ten piedad, muestra tu misericordia? No podemos pensar que Israel se valga de un concepto de justicia equivalente, escuchen bien lo que voy a decir, al cálculo que hace equilibrio de cuentas o ajuste de cuentas y que convierte a Dios en un financiero que solo arregla cuentas, que reclama deudas y que reacciona ante todo lo que ve para ponerle una calificación. Aquí estamos ante otra connotación de la justicia en la Biblia y de la cual también se habla poco. La creatividad de Dios es, ante todo, esta justicia que podemos llamar activa, también causativa, que no es la justicia que cobra, no es la justicia del cobrador, del chepito, el que reclama lo que se le debe. Es la justicia que recupera a la persona, que sana la situación, que restaura. Es la justicia que no se dedica a castigar, sino a recuperar. Es la justicia que hace de un delincuente una persona de bien, de un pecador un santo, o sea, un justo. Eso es un santo. Y este es precisamente el concepto que en el Nuevo Testamento Pablo de Tarso, Pablo, rescata cuando predica a Jesucristo, cuando predica la obra salvífica de Jesús y dice que en su sangre derramada sacrificialmente por amor en la cruz, hemos sido justificados. Justificados significa hechos justos. Si yo digo aquí en la calle, en español, justificado, la gente se imagina otra cosa, ¿no? No, aquí justificado es hacer justo, llegar a ser santo. Es la obra de la santificación, mediante una restauración, no por mi logro personal, no por mis méritos, ni por mis devociones, ni por mi disciplina personal, que la debo tener también, pero no por eso, sino porque Dios me recreó. La justicia de Dios manifiesta la magnificencia de su realeza, de su grandeza de rey, de su santidad divina. Y la santidad y la justicia van de la mano en Dios cuando se inclina ante su criatura, esta criatura que se expone en su debilidad y Dios la levanta. Cuarto, último punto. Al final, este salmo visualiza el itinerario del perdón en su punto más alto. Versículo final, o antes del final, versículo 20. Sé benévolo y favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Cuarto término, reconstruye. El perdón es una reconstrucción. Ya lo vimos en la creación, crea en mí un corazón puro, desde dentro. Ahora habla de una reconstrucción que indica una pluralidad, que indica una dinámica social, comunitaria. Se trata de la reconstrucción de Jerusalén, cuya ciudad o las murallas, el cinto amurallado, le daba identidad a una ciudad en el mundo antiguo. La ciudad está en ruinas, ahora vamos a reconstruirla. Con mi pecado
No solamente me hice un daño a mí mismo o a alguien más. El pecado de uno destruye la comunidad. Hay una dimensión comunitaria en el pecado y también en el perdón. El pecado no es solamente un asunto personal, no. Cuando peca uno, peca toda la iglesia, peca toda la comunidad. Hay una solidaridad en el pecado y ahora se va a dar también en el perdón. ¿Por qué se habla de Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad ideal, ejemplar, el modelo de la ciudad que Dios quiere, el diseño arquitectónico del tejido social sólido, tal como Dios lo quiere. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta, dice el Salmo 122, y es la imagen de una humanidad que florece. Y se hace tal por medio de este perdón, de esta creatividad en la cual podemos participar como constructores de la ciudad, o sea, de la comunidad. Es más, ya que este salmo es atribuido a David, quiere decir que el orante también se puede constituir en rey de una sociedad que llega a ser verdaderamente humana, en el sentido último que hemos referido, o sea, en el reflejar la manera de ser del Dios de la alianza. Como bien decía un inolvidable profesor, muy querido, el padre Gustavo Baena, jesuita, una comunidad, pueblo de Dios, que viva Dios mente. Eso es muy del padre Baena. Dios mente. Y los cristianos diremos, vivir Jesús mente. Pues bien, la intimidad de esta oración se convierte de repente en una oración de proyección social. Jubileo. Comenzó conmigo y ahora yo lo hago con los demás. Construyo la ciudad. Reconstruyo la ciudad desbaratada. Eso se llama jubileo. Y esta es la dimensión jubilar del perdón. La creación de la ciudad nueva tiene su fuerza en la dinámica del perdón. Un perdón que procede en dos movimientos, uno vertical, obrado por Dios en su criatura, y otro horizontal, que es la prolongación de ese perdón cuando se transforma en una serie de gestos concretos que edifican la comunidad, una comunidad en la que se respira la presencia y el gozo de Dios. Como lo delinea muy bien este salmo, el perdón primero es un don personal que luego se convierte en justicia y santidad horizontal que impregna todo de la gracia y de la bendición de Dios. Si el Salmo Miserere 51, 50 en la liturgia, nos ha diseñado en esta noche cómo es el itinerario del perdón jubilar, el proceso de un perdón, podemos afirmar ahora que se trata del reconocimiento del hecho de que el perdón requiere de tiempo. Perdón, no puedo terminar sin insistir en esto. El perdón requiere de tiempo. Hemos comenzado este estudio de esta noche, esta segunda lección, después de decir que se trata de la espontaneidad del perdón. El perdón no se puede forzar. Pero a veces ocurre un aplazamiento. No puedo ahora. Yo quiero perdonar, pero ahora no puedo. Sucede, ¿verdad? Y con el Salmo podemos decir, es un proceso que requiere de tiempo, de paciencia, de un volver a escuchar a Dios y también de una nueva oración. En el espíritu del Nuevo Testamento a veces decimos que la rabia es algo que no tiene lugar en la espiritualidad cristiana. Pero yo no estoy de acuerdo. Digo, en el espíritu del Nuevo Testamento, algunas lecturas que algunos hacen. Porque en el Evangelio podemos ver que Jesús también sintió rabia en algunas ocasiones. Era raro, pero lo hizo. Por ejemplo, frente al leproso del capítulo 1 de Marcos. Algunas traducciones dicen sintió compasión. No, el texto original dice sintió indignación por lo que hacían con este leproso. Cuando los fariseos en el capítulo 8 de Marcos le piden un milagro, Jesús hace esto. Respira profundamente y se va. Le dio rabia. Y yo no me imagino a Jesús expulsando a los vendedores del templo muerto de la risa.
Es claro que estaba indignado. Una indignación que también siente con sus discípulos cuando apartan a los niños o cuando discuten entre ellos sobre puestos o cuotas de poder en la comunidad. David entendió muy bien su propia situación solo cuando se enfureció, cuando le dio rabia con aquel rico que habría abusado con brutalidad del pobre, al que le arrebató la única ovejita que poseía. Y esta rabia fue el camino de un perdón, de una toma de conciencia y de un perdón. Cuando dieron la red, tiene que ser contigo. Pero atención, miren lo que voy a decir ahora. No toda rabia es violenta o destructiva. Hay un tipo de rabia que podríamos llamar heurística. Este es un término técnico. Heurística. El término heurístico viene del griego, de viene eureka, que es descubrir. Lo hallé, descubrí. Es decir, una rabia que ayuda a descubrir, a encontrar, como le pasó a David. La rabia lo llevó a descubrir dónde estaba el problema. Por tanto, cuando se atraviesa una fase de rabia, se puede llegar a descubrir una verdad o generar algo positivo. Es claro que es un dolor, pero no un dolor cerrado en sí mismo, sino que dilata más el corazón para hacer algo constructivo que supere y que rehaga la situación negativa. Y les digo más, de este tipo es la ira de Dios, la llamada ira de Dios en la Biblia, y que aparece en textos proféticos, sobre todo los más tardíos. No es el tipo de rabia que mucha gente se imagina. Dios está rabioso. No, no, no. Cuidado, ¿eh? No sé si aquí hay algún papá o alguna mamá. Es como la indignación de un papá o de una mamá que no pueden aprobar el mal hecho por uno de sus hijos. Por mucho que lo quiera, se indigna, pero no por eso deja de quererlo. Es más, esto moviliza nuevas energías, no para acabar con él o para echarlo de la casa, sino para reeducarlo. Esto es Dios. Y en ese sentido la ira de Dios está asociada, esto no lo olvidemos, a la justicia de Dios. Un Dios que reprueba la injusticia humana. Dios no puede estar contento con eso. Pero un Dios que también en su indignación le tiende la mano al que ha sido injusticiado. No puede aceptar tampoco esa situación de injusticia, que permanezca ahí. Por eso, ante la ira de Dios, tiemblan los malvados impenitentes, pero se alegran los que han sido las víctimas, porque serán reivindicadas y restauradas. Y otro punto más para tener en cuenta. David tuvo que ir donde otro hombre para poder entenderse a sí mismo. En el dinamismo del perdón cabe también este movimiento de búsqueda de otro, de salida. Para el perdón necesitas de otro. No es yo conmigo mismo. Necesitas de otro. Y por eso entenderemos mejor lo que es el perdón apostólico, como mandato del Señor a la iglesia. Pero aquí me refiero sobre todo a un salir de mí mismo para recibir verdaderamente esto que me ayuda a dar el siguiente paso. Podemos decir que nuestra vida es una vida extra nos. Quiere decir, fuera de nosotros mismos. En cierto sentido, una vida excéntrica, que me descentra, excéntrica, me hace salir de mi centro, de mí mismo, para hacer del otro el centro. Y yo para esto necesito de otro. Me lleva al encuentro con otro que es Dios, pero también la mediación, que es mi comunidad, que es mi iglesia y que son sus ministros. ¿Y todo esto para qué? Para situarnos ante el rostro de Dios, que nos llama a una comunión profunda con Él. Es una salida de mi yo, de mi ego, de mi autorreferencia, no de mi interioridad, sino de mi egoísmo. ¿Para qué? Para abrirme. No es renunciar a la interioridad, que también es habitada por Dios,
sino del no abrirme para poder secundar la obra de Dios que me propone y que me pide vivir. Un acto de misericordia de Dios le permitió a David una pequeña respiración y decir, sí, soy culpable. El comienzo es este rostro de Dios, pero no el rostro de un Dios que me dice, tienes la conciencia sucia, has pecado contra mí. No, es el rostro de misericordia, de un amor primero, que nos permite reencontrar nuestra verdad más profunda y de ir a su encuentro diciendo, ahora por iniciativa mía, porque Él lo provocó en mí, he pecado contra ti, he fallado a tu amor. El Dios que me dice, yo te amé primero, ahora despierta en mí el movimiento de Zaqueo, que se sintió mirado, honrado, atendido, para decir, pequé, fallé a tu amor. Comienzo ahora un nuevo camino que me llevará a exultar y que me llevará a vivir en la justicia, que me permitirá dejarme recrear en tus santas manos y que me hará sujeto constructor con tus manos, secundando a tus manos de mi propia vida, de la vida de mis hermanos y de mi comunidad. Termino simplemente recordando, quería explicar hoy un poquito más la lógica del jubileo en el Padre Nuestro, pero ya es suficiente por hoy. Termino con el júbilo. Por algo recordé esta dinámica de Yobel, de jubileo, perdón, liberación y finalmente júbilo. En el versículo 10 del Salmo 51, conclusión, leímos, exultarán los huesos. Hay una demolición, una deconstrucción y una reconstrucción. Exultarán. Exulten, cantamos en la noche de la vigilia pascual. Y la exultación debe plasmar toda nuestra vida de Pascua. El gozo pascual es el espíritu en el que hay que vivir toda la realidad, todas las realidades. Es así como vive un cristiano. El texto griego para decir exultar, aquí en el Salmo 51, es gil, que significa dar saltos de entusiasmo, como un niño feliz cuando le traen un regalo, un juguete, o cuando ve a la abuela, o como un adulto cuando una sorpresa llena de luz su corazón. Es la alegría de quien salta, y de quien salta desacomodándose para danzar y festejar, de quien ha recibido este mensaje y ha vivido la experiencia de esta liberación interior que le permite soltarse, danzar, suéltate, entrando ahora en la danza de la vida nueva de la mano con Jesús. Y esto es lo que ocurre con quien vive la vida nueva en la Pascua de Jesús, expresión plena del jubileo. Que este año jubilar nos haga todos saltar de gozo, soltar nuestras vidas, liberar y danzar en el coro de la comunidad. Muchas gracias.